Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor, ubicada en Tultitlán, Estado de México. Cuando se publique este video será domingo 31 de mayo del año 2020. Sigue en progreso la pandemia, sigue cobrando más víctimas, sigue enfermándose más personas y tenemos que estar orando por ello. El día de hoy vamos a seguir viendo la segunda parte de la predicación que se inició la semana pasada y se llama Una elección difícil, soberbia y pandemia, segunda parte. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Dios, que tú bendigas la vida de cada persona, Señor. Ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti. Primeramente, Señor, las espirituales, para que podamos, Señor, tener humildad, Señor, no ser arrogantes, no ser soberbios, que podamos, Señor, reconocer que en muchas ocasiones te hemos fallado y que necesitamos de ti. Permite, Dios, también que el sustento, Señor, llegue a las familias que carecen de ello. También, Señor, que tú protejas a cada miembro de cada familia, Señor, para que no enfermen, y ponemos, Señor, delante de ti a las personas que están hospitalizadas. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces. Bendice este mensaje y que haga, Señor, la obra, porque tu palabra dice que no regresa atrás vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el tema grande otra vez, soberbia y pandemia. Veíamos que la soberbia nos puede llevar a decir o hacer cosas que a la larga pueden tener repercusiones muy grandes en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Y el día de hoy vamos a continuar viendo este tema que he puesto como título Una elección difícil, soberbia y pandemia, parte 2. Cuando David pecó haciendo el censo en Israel y después se arrepintió pidiendo la misericordia de Dios, Dios le envió un mensaje por medio del profeta. En Primera de Crónicas capítulo 21 dice: escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste, en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Vemos que Dios le da a elegir entre 3 castigos a David. Los 3 tienen repercusiones muy grandes, pero sin duda en ese momento David no sabía cuáles repercusiones podrían tener cada uno de esos castigos. Si analizamos estos 3 castigos en relación a lo que estamos viviendo el día de hoy, podemos ver qué tan difícil es una elección de este tipo. El primer castigo que podría tener David son 3 años de hambre. En nuestros días, por la cuestión de la pandemia, la ONU ha advertido de una hambruna de proporciones bíblicas. Dice la ONU lo siguiente: hay un peligro real de que pueda morir más gente de hambre del impacto económico del COVID-19 que del virus mismo, avisa el director del Programa Mundial de Alimentos. Nuestros mayores cuentan estremecidos que nunca han visto una pandemia como esta en toda su vida, pero lo peor aún puede estar por llegar. David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos, ha advertido al Consejo de Seguridad de la ONU que si no actúan inmediatamente, la crisis del coronavirus se sumará a las que ya existen para traer al mundo hambrunas de proporciones bíblicas en pocos meses. Según sus estimaciones,
Esta enfermedad puede poner a 130 millones de personas al borde de la inanición para final de año, que se sumarían a los 135 millones ya existentes en el planeta, hasta subir el total a 265 millones de personas. Nuestro análisis es que 300,000 personas pueden morir de hambre cada día durante 3 meses, sin incluir el coste del coronavirus, sentenció. 300,000 personas por día durante 3 meses son 36 millones de muertes. Esto es directamente el hambre que puede traer la situación que estamos viviendo. Pero no solamente es la cuestión del hambre, sino la cuestión económica que se está provocando en todos los países del mundo. En México particularmente, en la cuestión económica, las proyecciones no son nada buenas. El escenario, dicen los especialistas, que México puede vivir el escenario más adverso desde 1932. En el mejor escenario, la economía nacional se contraerá 4.6% en 2020, su peor caída desde la crisis mundial de 2009. En el peor, la contracción será de 8.8%, un nivel no registrado desde 1932, cuando bajó más de 14%, de acuerdo con el documento Series Estadísticas de la Economía Mexicana en el siglo XX de la Facultad de Economía de la UNAM. El hecho de que la evolución de la pandemia del COVID-19 aún está en proceso tanto a nivel global como nacional genera un alto grado de incertidumbre para cualquier proyección de la actividad económica de México. BBVA ha dado otras estimaciones aún todavía más pesimistas. Pasarían a la pobreza hasta 16.4 millones de personas en México, con el escenario más pesimista de una caída del Producto Interno Bruto del 12% en 2020. BBVA prevé que 16.4 millones de personas se sumen a una situación de pobreza por ingresos, para representar 61.9% de la población, al tiempo que otros 18 millones integrarían a la pobreza extrema, esto es 31.2% del total. Estas son algunas estimaciones que se dan para México. Pero igualmente en la economía mundial el escenario no es nada bueno. La pandemia del COVID-19 ha golpeado al mundo como no se tenga recuerdo en la historia. Las cifras sanitarias y del desplome del Producto Interno Bruto y el comercio mundiales muestran un panorama desolador. El planeta entró en recesión y se paralizaron sectores fundamentales de la economía. Según la CEPAL, la contracción del Producto Interno Bruto global será del 3% en 2020 y para América Latina del menos 5.2%. El impacto será mayor en los países maduros como Estados Unidos, que tendría una contracción del 5.9%, la Unión Europea 7.1% y Japón 5.2%. La economía mundial podría reducirse en 3.2% en 2020, debido a que la pandemia del coronavirus restringió drásticamente la actividad económica y provocó la peor recesión desde la Gran Depresión, dijo este miércoles la ONU, que destacó que decenas de millones de personas caerán bajo la línea de pobreza. Se espera que la economía mundial pierda casi 8.5 billones de dólares en producción en 2020 y 2021, casi borrando las ganancias acumuladas de producción de los 4 años anteriores, mostró el informe publicado este miércoles. Esas son las estimaciones actuales en cuanto a crisis económica y hambre se refieren. David podía elegir
de los castigos que Dios le daba, 3 años de hambre, lo cual para un país sería algo desastroso para cualquier país. La situación económica actual es desastrosa. No se nos está dando a elegir. Simplemente es algo que está aconteciendo como consecuencia de la pandemia. Aunque hasta cierto punto también se pueden tomar ciertas medidas a coste de justamente vidas humanas. Aunque no se nos ha dado a elegir, los gobiernos tienen que elegir. Y vamos a ver un poco más adelante por qué. La segunda alternativa que tenía David era que por 3 meses fuera derrotado delante de sus enemigos con la espada de sus adversarios. A este respecto, si contemplamos la situación actual nuevamente en lo que hay en el mundo y en los países, podemos ver que la situación de paz se ha desestabilizado mucho. China advirtió que está al borde de una nueva guerra fría con Estados Unidos. Ya no solamente es la guerra comercial, ahora las tensiones están elevando mucho entre países. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, apuntó que la pandemia ha aumentado la tensión entre las dos principales potencias mundiales y señaló que un virus político se propaga en el gobierno estadounidense para atacar al gigante asiático. Por otro lado, un grupo llamado Crisis Group ha hecho algunas estimaciones en cuanto al impacto que la pandemia puede tener en la estabilidad mundial y en la estabilidad de los países. Y dice lo siguiente: la enfermedad significa que los líderes internacionales, enfocados como lo están en sus dramáticos problemas internos, tienen poco tiempo o nada para dedicarle a conflictos o procesos de paz. En el mundo actualmente hay varios conflictos, los cuales hasta cierto punto son, voy a decirlo así, controlados por la intervención de diversos países. Pero ante el escenario que tenemos actualmente, los países están enfocando a los problemas internos. Es por esto que hay una gran preocupación de que los problemas internacionales se salgan de control. Además, dice el grupo Crisis Group que el catastrófico impacto económico de la enfermedad podría sembrar la semilla para la agitación a futuro. Vemos ya que se están dando en diversos países situaciones que se están exacerbando. De por sí, había muchas manifestaciones y muchas protestas en diversos países por situaciones económicas y situaciones sociales, antes de que empezara la pandemia. Ahora con la pandemia, aunque se han restringido hasta cierto punto esas manifestaciones, se está haciendo se está sembrando una semilla que en algún momento puede llegar a estallar. Esta situación puede llegar a convertirse en una desestabilización muy grande en diversos países, incluyendo México. También dice este grupo que hay un amplio margen para que los líderes políticos intenten sacar provecho del COVID-19. Sabemos que el ser humano trata de aprovechar la situación para traer beneficios hacia sí mismo, ya sea de índole económico, de índole político, sin considerar el costo que esto pueda tener para otras personas. Entonces, esta misma situación del COVID-19 puede hacer que políticos sin escrúpulos traten de sacar provecho, ya sea quedándose en el poder, ya sea explotando la situación para traer favor hacia sí. Y también dice que a pesar del llamado a la unidad de la OMS, la pandemia está adquiriendo un tono geopolítico divisivo. Y esto a la larga puede traer conflictos entre diversos países, no solamente como la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, sino realmente conflictos armados. A David le fue dado
elegir 3 meses de ser derrotado delante de sus enemigos. El mundo, al parecer, tampoco tiene elección en cuanto a esto. Estas son consecuencias de lo que estamos viviendo. Pero además de esas dos posibilidades, David tenía una tercera. Por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste, en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. En este sentido, de la espada de Jehová o la peste en la tierra, hablando del coronavirus, el New York Times, el 13 de marzo de 2020, sacó un artículo haciendo estimaciones del posible daño en número de personas infectadas y muertas que podría tener Estados Unidos. Y dice lo siguiente: de acuerdo con una proyección que abarca el rango de los 4 escenarios, entre 160 y 214 millones de personas en los Estados Unidos podrían infectarse en el transcurso de la epidemia. Esto podría durar meses o incluso más de un año, con infecciones concentradas en periodos más cortos, escalonados en el tiempo en diferentes comunidades, dijeron los expertos. Hasta 200,000 a 1.7 millones de personas podrían morir. Y los cálculos basados en los escenarios de los CDC sugieren que entre 2.4 y 21 millones de personas en los Estados Unidos podrían requerir hospitalización, lo que podría aplastar el sistema médico de la nación, que tiene solo alrededor de 925,000 camas de hospital con personal. Menos de una décima parte son para personas con enfermedades críticas. Los supuestos que alimentan esos escenarios se mitigan por el hecho de que las ciudades, los estados, las empresas y los individuos están comenzando a tomar medidas para reducir la transmisión. Incluso si algunos actúan de manera menos agresiva que otros, el esfuerzo liderado por los CDC está desarrollando modelos más sofisticados que muestran cómo las intervenciones podrían disminuir los números del peor de los casos, aunque sus proyecciones no se han hecho públicas. Esto se decía en Estados Unidos allá del 13 de marzo, que parece ya mucho tiempo, pero realmente es un par de meses hacia atrás, y las estimaciones eran muy malas. Ciertamente, las intervenciones de distanciamiento social y aislamiento de las personas han hecho que estos pronósticos, por lo menos hasta el momento, sean contenidos. Sin embargo, para la segunda ola en octubre, es posible que las infecciones vuelvan a tomar un segundo rebrote y puedan ser más peligrosas que las de esta primera ola. En el caso de México, también hace un par de meses, el 27 de febrero, en el periódico El Economista se tenía la siguiente nota: el coronavirus podría infectar hasta 70% de la población en México, según estimaciones de la Secretaría de Salud. Solo entre el 2 y el 5% serían casos graves de coronavirus, detalla el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Hay estimaciones de que se podría llegar a tener hasta el 70% de la población infectada, es decir, de aproximadamente 120 millones de habitantes, habría 75 a 78 millones de infectados, de los cuales cerca de 10 o 12% podrían tener síntomas y solo de 2 a 5% podrían tener enfermedad grave. También pueden ocurrir muertes, detalló López-Gatell. Si hacemos números de esta nota, el 12% de 78 millones serían 9.36 millones con síntomas. 5% de 78 millones serían 4 millones de enfermos graves. Y 2% de 78 millones, considerando una tasa de mortalidad del 2% final,
serían 1.6 millones de muertes, y si la tasa fuera un poco más baja o fuera la mitad del 1% solamente, de 78 millones, habría 800,000 muertos. Estas son las estimaciones que se dieron al inicio de la epidemia, y también en México, gracias a las medidas que se han tomado, no se han visto este grado, no ha llegado la epidemia a este nivel. Sin embargo, igualmente ya se tiene considerado que va a venir una segunda ola. En mayo 5 de 2020, justamente Hugo López-Gatell dio la siguiente declaración: la influenza estacional va a regresar en octubre y se va a ir en marzo. Definitivamente esto va a pasar. Lo que no sabemos, y es probable, es que junto con la influenza pudiera venir la segunda gran oleada de COVID-19. Debemos de estar en este caso pendientes, porque esto todavía va a durar varios meses. ¿Va a terminar? Sí, pero todavía falta un gran camino por delante. A David se le dieron a elegir entre 3 posibles plagas. La primera, recapitulando, es 3 años de hambre. La segunda es 3 meses ser derrotado delante de sus enemigos. Y la tercera es 3 días la espada de Jehová, esto es la peste, en la tierra. Era una elección difícil, era una elección terrible. Y como les comento, hasta cierto grado, los gobiernos tienen que tomar alguna elección parecida. Antes de pasar con la decisión que tuvo que tomar David, hay un punto muy importante que hay que aclarar. La tercera opción que Dios le dio a David era la peste, y que el ángel de Jehová hiciera destrucción en todos los términos de Israel. Hay una pregunta que hay que responder: ¿y quién es este ángel de Jehová? Hay un gran consenso entre los teólogos que el ángel de Jehová no es otro más que Jesús. Jesús antes de la encarnación, es decir, antes de encarnarse en María siendo un bebé. Hay que notar que no se vuelve a mencionar más dicho ángel en el Nuevo Testamento. Todas las características que presenta el ángel de Jehová son características que tiene Jesús. Es una representación de la teofanía. Pero alguien puede preguntar, y con razón, ¿cómo es posible que Jesús pueda ser el mismo que nos vino a salvar, el que provoca una destrucción tan masiva? Bueno, y si eso está avalado por algunos otros pasajes en la Biblia. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 11 dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían, en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos saltamos hasta el versículo 21, que dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este Jesús que vino y murió por nosotros, vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que se sacrifica por nosotros para darnos salvación. Pero cuando regrese, ya no va a venir como el Cordero de Dios, sino va a venir como el león de la tribu de Judá, que con justicia juzga y pelea. Y por muy terrible que pueda ser la matanza que ocurre en aquellos días, Jesús no va a hacerlo en forma vengativa, sino lo va a hacer en forma de justicia.
nuestro Señor es santo y es justo y es misericordioso y es el mismo. Aunque para muchas personas no puedan concebir a un Jesús que venga a pelear, así va a ser. Sin embargo, no estoy diciendo que ya estemos en Apocalipsis, o por lo menos no en este pasaje de Apocalipsis 19. Es más, hay que preguntarse si Dios en este momento está actuando a través del ángel de Jehová, es decir, Jesús, o está actuando a través de otros agentes, de otros elementos. Yo no creo que el ángel de Jehová, es decir, Jesús, esté actuando en este momento, en el sentido de que él tenga la espada de la peste. Sí está actuando, intercediendo por nosotros, intercediendo por el mundo delante de Dios. Aún es nuestro abogado, pero un día dejará de ser nuestro abogado y se convertirá en nuestro juez. Pero ese momento, a mi parecer, todavía no llega. También, entonces, uno puede preguntarse, ¿qué sentido tiene todo lo que estamos viviendo? Ya veíamos en anteriores ocasiones que en Apocalipsis 13:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En nuestro mundo actual, en nuestro siglo actual, muy poca gente asocia las cuestiones de catástrofes naturales o la cuestión, por ejemplo, de la pandemia con algún castigo de Dios. El pensamiento científico que tenemos en nuestros días piensa que Dios está fuera de este mundo y que no interviene en las cuestiones del hombre. Sin embargo, Dios sí interviene en las cuestiones del hombre. Y pensar que Dios no tiene el control de esta situación que estamos viviendo es pensar en un Dios que realmente no existe. No es el Dios de la Biblia. Dios tiene también el control. Pero ¿cuál es el fin que persigue Dios con lo que estamos viviendo? Y segundo, ¿Él es el autor de lo que estamos viviendo? Vamos a responder a ambas preguntas. El fin que se persigue, desde mi punto de vista, es que el oro sea refinado en fuego, que sus escogidos, que su iglesia, deje las impurezas, como lo comentaba en el mensaje pasado, deje sus impurezas y se convierte en un oro puro. Pero no solamente sus escogidos, sino que el mundo pueda, a través de lo que está pasando, voltear y ver hacia el cielo y reconocer que existe un Dios y que lo necesita. Yo creo que estos dos motivos son la principal causa que Dios permite lo que estamos viviendo. Y en esto yo creo que Él no lo está haciendo directamente, sino Él lo está permitiendo. ¿Y a quién lo está permitiendo? Bueno, si nosotros analizamos algunos otros episodios difíciles en la historia de la humanidad, podemos ver que en la Escritura dice lo siguiente: oh Señor mío, oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos. Esto lo dice Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 12, versículo 12. Habacuc está diciendo que Dios había enviado a los babilonios para corregir al pueblo de Israel. Aquí en este caso el instrumento de Dios era un pueblo, el pueblo babilónico. También cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, Dios empleó al pueblo romano para ejecutar sus juicios. Ese fue en aquellas ocasiones el elemento que Dios usó, tanto los babilónicos como los romanos. Pero no necesariamente Dios va a usar al ser humano. Como le había planteado Dios a David, él podría elegir huir por 3 meses delante de sus enemigos. Los enemigos hubieran sido el instrumento de Dios
para traer el juicio sobre David y el pueblo de Israel. Pero como David no eligió, vamos a ver un poco más adelante esta alternativa, él eligió que la espada de Dios fuera sobre el pueblo. Ahora bien, no solamente el hombre es un instrumento que Dios puede usar. No solamente el ángel de Jehová puede ejecutar un juicio, sino también vemos en el libro de Job que Satanás puede estar hablando con Dios y pidiéndole permiso para ejecutar ciertas cosas en la tierra. Dice en Job capítulo 2, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En este caso, Satanás vemos que tiene poderes sobrenaturales, no solamente de enfermar a una persona, sino también de hacer bajar fuego del cielo, de controlar la naturaleza para sus fines. Y en este caso, desde mi punto de vista, Satanás está actuando. Satanás tiene un plan también. Él está persiguiendo cierto interés con todo lo que se está viviendo. Y Satanás, en este caso, pues está haciendo la labor de expandir en alguna forma esta epidemia. Tal vez alguien con un pensamiento científico pueda decir, no, esto no es posible. La naturaleza, el virus es un virus de la naturaleza y podría ser, pero Satanás también puede controlar la naturaleza, pudo generar una sarna maligna que enfermarse a Job. Y si puede hacer eso, y si puede hacer bajar fuego del cielo, y si puede controlar el viento, como se lee en el libro de Job, seguramente también puede controlar a un virus muy pequeño para que pueda infectar a todo el ser humano. Mi conclusión en este punto es de que la plaga, que el coronavirus, no solamente es algo que se generó en la naturaleza, sino es algo que Satanás está usando para buscar un fin, pero que también Dios está usando para contrarrestar los planes que tiene Satanás. Dios tiene el control. Dios le pudo haber dado permiso a Satanás de hacer. Pero aunque Satanás está haciendo, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas que suceden. Y hay una parte muy importante que la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, incluso la plaga, les puede ayudar a bien. Y nos va a ayudar a bien porque nos puede hacer que las impurezas que tenemos sean quitadas y seamos mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos de Dios. Pasemos a ver la lección que hizo David. En Primera de Crónicas capítulo 21 dice lo siguiente. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. David podía elegir, y eligió caer en la mano de Jehová, es decir, la espada de Jehová sobre el pueblo, la peste. Esta sin duda fue una lección muy, muy difícil. Y uno podría pensar, bueno, eso es algo que narra la Biblia, eso no sucede en la vida real. Sin embargo, sucede. La Biblia no nos habla de cuentos, la Biblia nos habla de historias que acontecieron y que en este tiempo se repiten. Hace algunos meses, el primer ministro de Gran Bretaña, de Inglaterra, que se llama Boris Johnson, dijo, todos tenemos que ser claros. Esta es la peor crisis de salud pública de una generación. Algunas personas lo comparan con la gripe estacional. Por desgracia, esto no está bien, debido a la falta de inmunidad. Esta enfermedad es más peligrosa. Se va a extender más y debo sincerarme con ustedes, debo sincerarme con el pueblo británico. Muchas familias van
muchas familias más van a perder a sus seres queridos antes de tiempo. La explicación que da Reuters en cuanto a esto es que Londres está apostando por extender el pico del brote a los meses de verano para aliviar la presión sobre el Servicio Nacional de Salud y los servicios de emergencia administrados por el Estado. Pero el plan también evidencia la resignación de un gobierno ante lo inevitable. Es que en la balanza de Johnson pesa más la economía. Es mejor intentar proteger la economía para los que sobrevivan. Boris Johnson al inicio no planteó hacer grandes acciones, sino planteó que el mejor camino para Inglaterra era que todos pues se contagiaran y que los que tuvieran que morir murieran, pero que se protegiera la economía. Ese era básicamente el plan, que ya después de algunas semanas tuvo que alterar al ver la dimensión de la tragedia humana que estaba aconteciendo. Incluso a él mismo llegó a contagiarse del coronavirus y estuvo bastante grave. Él había tomado una decisión que después tuvo que cambiar. Pero no es el único de los mandatarios en el mundo que ha tenido que tomar decisiones difíciles. También si nosotros nos vamos a Estados Unidos, se tiene la siguiente nota de prensa. Las llamadas telefónicas de sus amigos de negocios compiten contra las imágenes de televisión de hospitales abrumados. Los expertos en salud pública le dicen que lo que están haciendo es trabajar, por lo que aún no debe de relajar las medidas. Los asesores económicos y otros de la Casa Blanca le dicen que lo que ha hecho ha funcionado, por lo que debería comenzar a planear cómo relajar las medidas. Decenas de miles más podrían morir, millones más podrían perder sus empleos. Y esta era la disyuntiva que tenía en el mes de abril el presidente Donald Trump. Decenas de miles más podrían morir o millones más podrían perder sus empleos. Y Donald Trump dice lo siguiente: voy a tener que tomar una decisión y solo espero en Dios que sea la decisión correcta, dijo Trump el viernes 10 de abril durante su rueda de prensa diaria sobre la lucha contra la pandemia de coronavirus que ha matado a más de 18,000 estadounidenses hasta ahora y dejó a más de 16 millones sin trabajo. Eso era el 10 de abril. Sin embargo, el día de ayer, 27 de mayo, el número de muertos en Estados Unidos ya había subido a 101,000 muertos y el número de personas sin trabajo a 39 millones. Y continúa diciendo Trump, pero diría sin lugar a dudas que es la decisión más importante que he tenido que tomar. ¿Cuál era esa decisión? Seguir con la economía cerrada y el distanciamiento social, lo cual podría salvar miles de vidas, o abrir la economía para tratar de evitar la pérdida de millones de trabajos. Aún es una decisión que tal vez no es definitiva, la tomó, abrió la economía, la pandemia hasta cierto grado se controló, pero ya el daño en los trabajos ya se había hecho mucho daño en los trabajos con 39 millones de personas desempleadas. Cuando venga la segunda ola, seguramente decisiones más difíciles tendrá que tomar Donald Trump, Boris Johnson, el gobierno de México y cada país. David tuvo que tomar una decisión difícil. Y es una decisión igualmente difícil la que cada mandatario, presidente, primer ministro actualmente en el mundo tienen que tomar. Principalmente se tienen dos posibles alternativas: dejar que la epidemia
siga su curso con los menos impedimentos posibles para no afectar la economía, o detener la pandemia y afectar gravemente la economía, lo que a la larga o en corto traerá situaciones económicas muy desestabilizantes y posiblemente situaciones de hambre, como lo dice la ONU, de proporciones bíblicas. Esas son las elecciones que deben de tomar los presidentes. Como dice Trump, solo esperemos en Dios que tomen la decisión correcta. Pero este tipo de decisiones no solamente se queda a nivel de mandatarios o presidentes o primeros ministros. También cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones en su vida. Desde las personas que tal vez ni siquiera tienen la elección de dejar de ir a trabajar o de salir a la calle porque viven al día. Pero una madre de familia en su momento tendrá que tomar la decisión de si su hijo regresa o no regresa a la escuela. Y si se abren las escuelas cuando todavía esté la epidemia en curso, tendrá que tomar decisiones importantes. Igualmente, para aquellos que tienen la elección de quedarse en casa y que actualmente la economía en ciertos estados se está abriendo y en otros no, tienen que tomar elecciones de ir o no ir, o seguirse resguardando en casa. Los pastores tenemos que tomar también decisiones en algún momento, de reabrir las iglesias cuando ya se nos permita y ver en qué condiciones se van a reabrir, o esperar a que pase más tiempo, que la pandemia disminuya en intensidad y seguirnos reuniendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Ciertamente cada decisión que tomemos puede tener un costo. Por un lado van a estar las vidas de las personas y por otro lado puede ser la economía o puede ser las situaciones espirituales donde de repente no es lo mismo transmitir un mensaje a través del internet que estar con una persona cara a cara. ¿Cuál es la decisión que cada uno debe de tomar en su momento? Debemos de pedirle a Dios dirección y sabiduría para esto. Y quiero compartir con ustedes una reflexión que en el año 1527 hizo Martín Lutero, cuando él vivió una situación parecida a nuestros días con la peste negra. Él escribió una carta dirigida a un colega suyo que le pedía dirección en cuanto a si una persona debería de huir en medio de una peste mortal. La carta es larga, son 14 páginas que vale mucho la pena leer, pero solamente les voy a leer un pequeño párrafo que igual nos puede dar pauta para lo que un cristiano debe de hacer en este tipo de situaciones. Él dice: usa medicina, toma acciones que te puedan ayudar, fumigar casa, patio y calle, evita personas y lugares donde su prójimo no necesite su presencia o se haya recuperado, y actúe como un hombre que quiere ayudar a apagar la ciudad en llamas. ¿Qué más es la epidemia sino un incendio que en lugar de consumir madera y paja, devora la vida y el cuerpo? Debería pensar de esta manera. Muy bien, por decreto de Dios, el enemigo nos ha enviado veneno y despojos mortales. Por lo tanto, le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré y ayudaré a purificar el aire. Administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme
y por lo tanto infectar y contaminar a otros, y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi prójimo me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente, como se indica anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada ni insensata, y no tienta a Dios. Debemos de ser cristianos temerosos de Dios, con una fe firme, no ser insensatos y no tentar a Dios. Seguramente han oído mensajes o a personas que mencionan que Dios los puede proteger, y es cierto, Dios nos puede proteger de esta pandemia. Pero eso no nos da autorización para ir corriendo y estar en cualquier lugar y exponernos innecesariamente a ser contaminados o a ser infectados. No nos da derecho a exponer a las personas que pueden ser más vulnerables que nosotros a correr riesgos que los pueden llevar a la muerte. Debemos siempre estar dispuestos a ayudar. Debemos siempre estar dispuestos a tender la mano, pero debemos de ser sensatos. Y debemos de tener paciencia. Si queremos que realmente Dios nos use, debemos de tener valor. Y debemos de estar dispuestos al sacrificio, sí, pero también, en la medida de lo posible, a preservar la vida. No seamos insensatos. Soportemos. Esto tal vez tarde todavía meses, pero al final pasará. Y un día podremos otra vez estar juntos. Pero mientras tanto tenemos mucho trabajo que hacer. Trabajo en nuestras familias, exponiendo la palabra del Señor. Trabajo tal vez con aquellos que son muy cercanos y que inevitablemente tenemos contactos con ellos, ya sea en persona o ya sea por redes sociales. Tenemos que llevar la palabra de Dios a aquellos que están asustados. Tenemos que llevar el consuelo de Dios y la salvación, que es el Evangelio, a aquellos que no conocen a Dios. Hay mucho trabajo por hacer. No podemos seguir siendo cristianos de banca. Dios nos necesita en este tiempo. Y no porque realmente nosotros seamos indispensables. Dios puede usar aún a las piedras, pero Dios nos ha dado un mandamiento, una gran comisión. Entonces, seamos dignos cristianos y hagamos, si Dios nos presta muchos años, esa labor. Y si Dios nos presta algunas semanas, hagamos lo mismo. Trabajemos para Dios. En la semana han llegado mensajes. Algunos los he transmitido, otros no. Y saben que mucha gente ha muerto. Aún personas y pastores que han dedicado su vida a Dios han muerto. Ellos han peleado la buena batalla. Han guardado la fe. Y ahora están con el Señor. Tarde que temprano nosotros iremos con Dios, si Él no viene antes en su segunda venida. Que cuando Él venga o nos llame, nos encuentre haciendo su voluntad. La decisión que tomó David no fue fácil. La decisión que nosotros debemos de tomar tampoco lo es. En muchas ocasiones tendremos temores, pero debemos de saber que Dios nos protege. Pero no seamos imprudentes. La siguiente semana continuaré con el mensaje. Terminaré con la historia de David y el censo.
Hasta entonces, si Dios lo permite, cuídense mucho. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Danos, Señor, de tu luz, resplandezca, Señor, tu rostro sobre nuestra vida, para que nosotros, Señor, podamos ser sabios, que tengamos, Señor, inteligencia, que sepamos, Señor, cómo salir y cómo entrar, que sepamos, Señor, cuál es tu voluntad. Danos, Señor, valor, danos, Señor, coraje, danos, Señor, esfuerzo para que nosotros podamos seguir adelante. Sostén, Señor, a los que están cansados, a los que están débiles. Fortalece, Señor, el espíritu. Permite, Dios, que siempre estemos haciendo tu voluntad y que podamos, Señor, hacer esa voluntad, hacer, Señor, tus obras, también teniendo precaución, siendo inteligentes, siendo cuidadosos, siendo sencillos. Gracias, Señor, te damos por todo. Ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.